del bloque número 1. Alumnas Kimberly González, Tania Guamán y Yadira Fernández. Expresión oral y escrita. La expresión oral y escrita a través del análisis de producción de textos orales y escritos fortalece diferentes competencias comunicativas y sirve para el adecuado comportamiento a las distintas situaciones de intercomunicación de la vida real y lo académico. Esto implica detenernos a revisar cómo es nuestra comunicación con nuestra familia o amigos y por consiguiente con nuestros pacientes. Si queremos ser eficaces en el proceso comunicativo, se realizan 3 puntos importantes. Primero, definir de forma muy concreta los conceptos y las actividades que queremos cambiar. Segundo, observar nuestro comportamiento y de dónde partimos. De este modo, a manera que vamos avanzando, nos daremos cuenta del proceso de cambios e iremos verificando lo que podemos conseguir. Tercero, es necesario practicar y practicar mucho, ya que sabemos que es el éxito de cualquier aprendizaje. La comunicación. La comunicación es el proceso privilegiado y único que identifica el comportamiento humano. Es la manera de poder expresar lo que sentimos a través de emociones e ideas. La comunicación puede ser comunicación pasiva. El receptor no puede influir de ningún modo sobre el emisor. Comunicación activa. El emisor emite un mensaje al receptor que está presente y que influye sobre el emisor por medio de respuestas o de gestos. La comunicación puede ser hablada o escrita, señales y audiovisuales. El proceso de comunicación lingüística se establece entre el emisor y el receptor. Origen del vocablo. Si nos referimos a su procedencia, la palabra comunicación proviene del término latino communicatio y este a su vez proviene de otro vocablo latino, communis, que significa común, de communis. Procede el infinito comunicar, el cual se deriva nuestro comunicar, que significa poner en relación, tener comunicación con otro y poner en común. Elementos fundamentales de la comunicación. Emisor. Puede ser una persona, colectivo o institucional que envía o transmite un mensaje en un código apropiado. Receptor. Es aquel que recibe el mensaje, descodifica los signos e interpreta su sentido teniendo en cuenta su propia experiencia. Mensaje. Es un conjunto de signos que a partir de códigos esenciales por el emisor y el receptor llevan a este último a determinar información. Medios y recursos. Es por donde se realiza y transmite la comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor, conocido como soporte material o espacial, porque circula el mensaje. Se clasifica en visuales, auditivos y fáctiles. Referente. Es aquello que se refiere al mensaje. Marco de referencia. Es el conjunto de referencias, significaciones, conceptos y conocimientos mediante los cuales podemos tener puntos claves para construir nuestra opinión de algo más objetivo. Código es un sistema de signos y sus reglas de combinación. En un código se establecen los significados de los signos. La retroalimentación es la última parte del proceso comunicativo que consiste en cambiar los papeles. El emisor genera su respuesta al receptor. Lenguaje natural. El lenguaje natural es aquel que utilizamos al conversar, dar una noticia, conferencia, charlas, tomar apuntes o escribir un resumen. Lenguaje literario. El lenguaje literario es aquel en el que el autor utiliza todos los medios que la lengua ofrece a fin de crear belleza e impresionar la estética. Por ejemplo, una poesía, un verso, etc. Sistemas de comunicación humana. La comunicación humana se establece fundamentalmente por medio del lenguaje oral o escrito. Además tenemos las de señales audiovisuales que pueden reemplazar a las dos anteriores. El lenguaje hablado u oral. Recursos. Se da mediante entonación, gestos, ademanes. Usos mediante charlas, redacción, paneles, conversaciones, exposiciones. Lenguaje escrito. Es tan importante como el lenguaje oral.
Con frecuencia se representa oportunidades de expresarse por escrito, mediante telegrama, cartas, apuntes, oficios, certificados, contratos. Lenguaje de señales. No se usa ni la palabra ni la escritura, pero cumplen una función inmediata. Estas pueden ser sonoras, como por ejemplo los silbidos; visuales, como por ejemplo carteles; táctiles, por ejemplo un empujón; olfativas, por ejemplo el perfume. Lenguaje audiovisuales. Es expresar a través de la vista y del oído, por ejemplo al ver y oír la televisión. Funciones de lenguaje. El lenguaje tiene diversas funciones en la vida social. No todos los actos de comunicación se establecen mediante lenguaje. Definición de función. A cada una de las modalidades para las que se utiliza el lenguaje como medio de comunicación. Función expresiva, también llamada emotiva, es cuando el emisor expresa algo o tiene la necesidad de exteriorizar algo. Por ejemplo, qué felicidad, qué nervios. Función cognativa, también llamada apelativa o llamada, es cuando el hablante emplea el lenguaje para llamar la atención o dirigir la conducta del oyente, por ejemplo, siéntate bien. Función representativa, también llamada informativa, es cuando el emisor informa sobre un hecho objetivo para dar información. Por ejemplo, María sufrió un accidente. Función metalingüística, también llamada aclaradora, se emplea para preguntar el significado propio del mensaje. Por ejemplo, papá, ¿qué significa la palabra gen? Función fática, también llamada de contacto, se centra en el canal. Es utilizada por el emisor para asegurar y probar que la comunicación funciona. Por ejemplo, ¿me oyes? Función poética, también llamada estética, se crea belleza para llamar la atención. Por ejemplo, poemas, versos. Niveles de la comunicación. Intrapersonal, cuando un individuo se da el mensaje a sí mismo. Ejemplo, primero estudiaré expresión oral y escrita, luego estudiaré biología. Interpersonal, se da el mensaje entre dos personas, es decir, cara a cara. Ejemplo, doctor, ¿cómo me encuentro? Todo está bien, Juan. Pública, se da entre un grupo de personas. Ejemplo, diálogo público. Lenguaje, la lengua y habla. Para el autor español Julio Casares define el lenguaje como un sistema de signos con que el hombre comunica a sus semejantes lo que piensa y siente. Se designa conceptos distintos a los términos lenguaje, lengua y habla. El lenguaje tiene carácter universal porque es una facultad propia de todos los hombres de cualquier época y lugar. La lengua o idioma tiene carácter social, puesto que es un código oral y a veces también escrito, creado y utilizado específicamente por los individuos de cada sociedad para comunicarse. Se puede denominar también idioma. El habla tiene carácter individual, ya que es la forma en que cada persona utiliza la lengua al hablar o escribir en un momento y lugar determinado. La lengua. Lengua estándar. Es una lengua de uso general, hablada por personas cultas, que se cultiva y se enriquece con el uso de los estudios, escritores cuya vida trasciende en el ámbito local. Formas estándares de lenguaje gozan del prestigio y son usadas generalmente con el éxito en la enseñanza y educación. Se utiliza oficialmente en la vida pública, en la prensa, en el radio, en la iglesia y las transiciones comerciales, actos públicos dentro de la lengua. Se representa la lengua culta. Es el modo de hablar de las personas cultas, educadas, de una comunidad lingüística. La lengua culta aparece circunstancialmente en los momentos y actos más ceremoniosos de la vida, conferencias, reuniones, sesiones formales, etc. El lenguaje culto constituye la columna vertebral de la lengua literaria y es en ella donde la gramática normativa se propone legalizar con el conjunto de las reglas y preceptos. Lengua estándar coloquial. Se emplea en conversaciones entre familias, entre amigos, de una forma espontánea y natural. Tiene un léxico más limitado y menos preciso, en lo que abundan las expresiones y las muletillas, a quienes no estamos obligados a conversar. Lengua subestándar
Es la lengua más usada por las capas menos educadas y de bajo nivel cultural. Es la única modalidad lingüística que practican los sectores de la población que permanecen al margen de la influencia de la actividad cultural. Posee un léxico muy restringido, lo indispensable para la intercomprensión de los usuarios, y por el empleo de giros populares, de voces rústicas, de expresiones groseras. Ejemplo, concha le vale, dentro de una lengua se presenta. La lengua popular es una de las que se acerca a la modalidad estándar, corresponde al hablante de la transición, que mezcla la forma coloquial con la forma subestándar. Lengua vulgar, pertenece al habla de los usuarios rústicos y analfabetos. No pretende en absoluto emplear una forma estándar, incluye un léxico con los términos llamados groseros o vulgarismos, denominados tabú lingüístico, cuyo uso está vendado con las personas educadas. Ejemplo, choro, pendejo, etc. El lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure, considerado como el padre de la lingüística moderna, dice: la lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por eso es comprobable que a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etc., hay algo, sin embargo, que particulariza a la lengua. El más importante de estos sistemas funciona con signos lingüísticos, que proviene de la combinación de significante y significado, de forma que constituyen como las dos caras de una moneda. El significante del signo lingüístico es la imagen acústica a la cual se asocia un concepto, es decir, es la articulación de una palabra por parte de un emisor, que provoca en la mente del receptor una impresión, una imagen acústica que conlleva la idea de otra parte física del signo. El significado es el concepto y constituye el plano del contenido, es la idea principal que tenemos en la mente de cualquier palabra. Lengua como sistema. Código es todo aquel sistema de signos por medio del cual se efectúa la comunicación. Todo código se halla formado por una serie de signos no independientes, sino relacionados entre sí, de forma que constituyen un sistema en el que el valor de cada elemento depende de su situación en el conjunto y de sus relaciones con todos los demás. Por esa razón decimos que toda la lengua es una estructura. Por lo tanto, la lengua es una manera especial de lenguaje y que todos los diferentes idiomas constituyen las lenguas. Vivimos en un mundo de signos y una parte muy importante de la cultura consiste en saber utilizarlos e interpretarlos adecuadamente, y esos signos pertenecen a distintos códigos o sistemas de comunicación. Comunicación lingüística y no lingüística. Verbal o lingüística, llamado también como lenguaje, que utiliza signos lingüísticos como fonemas, palabras, frases, entonaciones, signos de puntuación, etc. No verbal, que se utiliza signos no lingüísticos y se clasifican según el sentido corporal por el que se perciben, como olfativas, gustativas, auditivas, mímicas, táctiles y visuales. Gracias.